Gracias por su interés en la Biblia y en su mensaje de esperanza y de salvación. Quiero considerar con usted un versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro que se llama Primera Timoteo. Es una carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribió y el versículo se encuentra en el primer capítulo y su versículo 15. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 15, y la palabra de Dios lee así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es un versículo corto, pero profundo, un versículo que contiene el mensaje del Evangelio, de esperanza, la salvación que Dios ofrece a hombres y a mujeres, a jóvenes, a niños, a todos que vienen a Él con un deseo de ser perdonados y rescatados y listos para ir al cielo, los que quieren entrar en una relación con Dios. Entonces, vamos a examinar ese versículo. Es muy fácil a dividir, empezando primero con las palabras al principio. Dice el versículo, palabra fiel. Palabra fiel. Estamos viviendo en un tiempo donde y cuando la gente no sabe qué creer. Obviamente, en los medios oímos gente que dice una cosa y otra gente que dice otra cosa. Hay conflictos, hay opiniones, hay divisiones y es una lástima, pero es la sociedad nuestra hoy en día. Pero realmente lo que encontramos hoy no es tan distinto de lo que ocurrió en los años atrás. Aún en este capítulo, si uno mira atrás, va a ver que hay en el versículo 4 lo que Pablo llama fábulas. Y en el versículo 6 él nos habla de vana palabrería. Y aún en el versículo 7 de este capítulo, él habla de los que quieren ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, cuando hablamos de más que todo cosas espirituales, hay muchos que tienen opiniones y tienen ah, algo a decir, pero como dice Pablo, muchos no saben lo que están afirmando. Entonces, la pregunta para nosotros hoy es, ¿a quién podemos creer? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? Más que todo pensando en cosas espirituales. ¿Cómo es que el hombre realmente puede ser satisfecho? ¿Cómo es que el hombre realmente puede ser listo para ir al cielo? ¿Cómo es que el hombre realmente puede tener una relación con Dios mismo? ¿Cómo es? Hay muchas opiniones, pero llegamos a nuestro versículo y dice Pablo, palabra fiel. Él está diciendo, hay algo que es fiel, que es confiable, que es la realidad, que uno puede estar seguro que es cierto. ¿Por qué es que la Biblia es palabra fiel? Hay muchas razones. Solo voy a mencionar tres versículos que nos da descripción de la confiabilidad de la Biblia. En Proverbios capítulo 30, versículo 5 nos dice, toda palabra de Dios es limpio. En otras palabras, son palabras puras, son palabras perfectas, son palabras sin errores, porque son palabras de Dios. Dios que sabe todo, Dios que, como la Biblia nos dice, no puede mentir, nos ha comunicado con su palabra. Por eso Él está con esta esperanza que el hombre va a creer, va a confiar en su palabra, porque es palabra fiel. Otra razón por la cual podemos confiar en la palabra de Dios es como dice en Lucas capítulo 21, versículo 33, que el cielo y la tierra pasarán, pero, pero mis palabras no pasarán. Fue el Señor Jesucristo mismo que dijo estas palabras. Él es Dios y Él nos da esta confianza de que aunque las cosas pasan, aunque las cosas que nos miramos, aunque las opiniones de los hombres que son tan ah, creídas hoy pasarán
entre 1 año, 2 años, 5 años. Las cosas de este mundo pasarán, aún la tierra misma pasará. Pero, dice el Señor, mis palabras no pasarán. Son permanentes, duran para siempre. Por esa razón son palabras fieles. Una tercera razón es lo que encontramos en Romanos 10:17, que nos enseñan que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este nos da una razón por lo cual debemos estar leyendo y considerando la palabra de Dios. Dios nos dice que la fe que Él requiere, la fe que Él espera del hombre, esta confianza plena en lo que Él dice, esta fe viene por el oír, el escuchar, la contemplación en lo que Él dice. Entonces, nuestro versículo dice al principio, palabra fiel. Si usted todavía está con dudas, fuera bueno estudiar, de empezar leyendo la Biblia para considerar, ¿son palabras fieles? ¿Puedo confiar en lo que dice Dios? Porque son realmente palabras fieles. Pero luego Pablo dice que son también dignas de ser recibidas por todos. Específicamente, él está hablando de esta declaración que encontramos después acerca de Cristo Jesús, que vino al mundo para salvar a los pecadores, pero aún hablando de toda la palabra de Dios, es digna de ser recibida por todos. Y es interesante para mí porque esto implica que la Biblia no es algo solo para decir, bueno, es cierto, es interesante, es algo correcto, es algo que es conforme a la historia, es algo confiable. No, este no es suficiente. La Biblia y el mensaje del Evangelio que estamos considerando juntos es un mensaje que el hombre tiene que enfrentar y tiene que recibir. Es un mensaje no solamente de la mente, sino que es un mensaje de la vida, de la fe, de la confianza, digna de ser recibida personalmente por todos. Entonces, esta palabra todos, sin duda, aunque yo solo en este momento estoy mirando esta cámara, esta palabra todos incluye a usted, incluye a mí, incluye a toda la humanidad. Por esa razón podemos subir este mensaje en el YouTube sabiendo que todos que van a escuchar son los que pueden recibir esta palabra. Es digna de ser recibida por todos. Esta palabra todos es interesante porque encontramos este concepto en varios lugares en la Biblia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 23, encontramos esta verdad. Todos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la razón por la cual todos necesitan esta palabra fiel y digna. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El estándar de Dios es su propia santidad, su propia perfección. Y así Él creó al hombre al principio, pero el hombre, como sabemos en el capítulo 3 de Génesis, escogió su propio camino, desobedeció a Dios y lanzó la humanidad, la raza humana, en el pecado. Y aquí nos encontramos como hombres y mujeres, como jóvenes humanos, con corazones afectados por el pecado. Somos pecadores por naturaleza. Esta es nuestra condición y la evidencia es obvia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esta condición estamos a distancia de Dios. Ah, no tenemos razón por la cual Él debe ni puede en nosotros mismos recibirnos por nuestros pecados. Son ofensivos, son en contra del Dios Santo del cielo. Solo merecemos su castigo, solo merecemos su juicio. Este son las consecuencias
de nuestros pecados. Todos pecaron. Esta palabra todos también encontramos en otro versículo. Y este es algo muy precioso. Nos dice 1 Timoteo 2, este mismo libro, el segundo capítulo, versículo 6, hablando de Dios, dice que el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El Hijo de Dios, Dios, el Hijo, dio a sí mismo en rescate por todos. Esta es la cruz, esta es la obra que Él cumplió ahí. Por eso, con toda confianza, también declaro, este es un mensaje que usted puede recibir. Todos son pecadores, pero Cristo dio a sí mismo en rescate por todos. La oferta es abierta. La provisión es suficiente. La salvación ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Otro versículo que nos habla de todos es lo que encontramos también en el capítulo 2 de esta carta, que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, yo sé que el deseo de Dios en este momento es que usted va a recibir esta oferta de la salvación. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero mencionando un versículo más en relación con todos, Juan 3:16. ¿Qué nos dice este versículo tan precioso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la posibilidad de una fe personal en Cristo, en su obra cumplida, este es algo que todos pueden entonces aprovechar. ¿Qué de usted? Es palabra fiel, es digna de ser recibida por todos. Ahora llegamos al punto. ¿Qué es esta palabra fiel? ¿Qué es este mensaje que es digna de ser recibida por todos? Dice que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores. Empezando con Cristo Jesús. Cristo Jesús. Me gusta mucho este versículo porque nos da este nombre que habla de su deidad y también de su humanidad. Ambos necesarios para ser este mediador entre Dios y hombres. Cristo, recordamos que en Mateo 16, versículo 16, que Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uno de los testigos de los milagros, de las palabras, del poder, de la vida perfecta de Cristo, el apóstol Pedro, declaró, tú eres el Cristo, el prometido, el Hijo del Dios viviente, el Hijo eterno, el que descendió del cielo. Tú eres Dios, Cristo, Cristo. Pero luego dice en nuestro versículo, Cristo Jesús. Ah, qué precioso también, ¿verdad? Recordamos Mateo 1, versículo 21. Este ángel que anunció a José, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Cristo Jesús, Él es Dios, el Hijo de Dios. Él es hombre que vino para salvar los pecadores. Y eso es lo que encontramos luego. Dice, Cristo Jesús vino al mundo. Este es algo único en relación con Él, ¿verdad? Porque nosotros no hemos venido al mundo, sino que empezamos y aquí estamos. Estamos en el mundo, pero no venimos al mundo. Cristo vino al mundo. Él es el ser eterno. Él es Dios, el Hijo. Él es el que descendió del cielo, como él mismo declaró. Él es el que conoce el cielo. Él es el creador de todo lo que encontramos, de todo lo que existe. Este es lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 1. Él es el creador de todo. Pero decidió él venir, entrar en su creación, de ser hecho hombre, de ser hecho carne, de vivir y por fin de morir para salvar a nosotros. Cristo Jesús vino al mundo.
Pero realmente esta palabra mundo no es solamente la tierra, el lugar físico, este planeta donde vivimos, pero muchas veces en la Biblia está hablando más que todo de la humanidad, de la raza humana. Y este es también precioso. Cristo entró en la humanidad, vino al mundo, a nosotros, a este grupo de su creación con gran necesidad, sin esperanza aparte de él. Cristo Jesús vino a la humanidad, vino al mundo. ¿Con qué propósito? Bueno, dice, para salvar. Eso es importante porque yo creo que hay muchos, tal vez alguien escuchándome en este momento, que tiene este concepto de que Cristo vino para ejemplar, que Cristo vino para dirigir, que Cristo vino para aún sacrificar su vida en algún sentido. Pero la Biblia claramente nos dice que su propósito principal fue salvar. Vino para salvar. Y esta palabra salvar es lo que obviamente significa. Es de rescatar. Es de ver a alguien en desesperación, sin fuerza, sin capacidad para salvar a sí mismo y de venir para intervenir y para rescatar, para salvar uno que no puede salvar a sí mismo. Esto es lo que significa. Vino al mundo para salvar. Cristo mismo lo declaró. Dijo él en Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre no vino, perdón, a buscar, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si uno quiere ser salvo, primero tiene que reconocer que es perdido, porque es a aquellos que Cristo vino a salvar, a los como ovejas que descarriaron, que caminaron en su propio camino, como encontramos en Isaías 53, versículo 6. Cada uno apartándose en su propio camino, pero para salvar a aquellos perdidos, Cristo vino a salvar. Encontré mi condición como un pecador perdido en mi juventud, como un niño de 9 años. El Evangelio por fin llegó a mi corazón. Con este impacto, soy un pecador perdido. Soy sin capacidad en mí mismo para llegar al cielo. No puedo borrar los pecados que he cometido. No puedo cambiar mi propia corazón. Soy un pecador. Yo necesito entonces un Salvador. Si usted puede entender esto, usted entonces va a regocijar, a realizar que Cristo vino para salvar, para rescatar. ¿A quiénes? Dice a los pecadores, a los pecadores. Jesucristo dijo, ¿verdad? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículo 32. No vino a llamar a los justos. Su concepto no es de buscar entre la humanidad para ver, bueno, ahí encuentro a alguien muy religioso, encuentro a alguien que está haciendo lo mejor posible y este hombre, esta mujer es digno entonces de ir al cielo. No, 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 no. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino para salvar a los pecadores, no llamando a justos, porque no hay justos ni aun uno, la Biblia nos dice, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es el reconocimiento de mi propia condición, que si sigo mi camino propio, llego a su final en el castigo eterno, en el Hades y el lago de fuego. Este es mi camino. El arrepentimiento entonces es dando la vuelta, no para seguir mi camino y mis pecados, pero reconociendo que mis pecados y mi condición es horrible. Lo que yo necesito entonces es Cristo y su provisión y su camino. Él es mi única esperanza. Vino Él para
salvar a los pecadores. También Romanos 5:6 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, sin capacidad, a su tiempo murió por los impíos. Usted dice, yo quiero saber que realmente este mensaje es para mí. Bueno, si usted puede encontrar a sí mismo en las palabras pecadores, impíos, débiles, entonces con toda confianza puede recibir a este Salvador, porque Él vino para salvar tales. Entonces, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero el versículo no termina ahí. Ahí encuentro esta palabra fiel. Ese es el mensaje, su contenido tan precioso. Pero Pablo no puede dejar el versículo ahí. Él quiere añadir algo más, algo personal. Y eso nos da también ayuda para entender cómo aceptar, cómo entrar en la bendición de la salvación. Al final del versículo, ¿qué dice Pablo? Él dice, de los cuales, hablando de los pecadores por los quienes Cristo vino para salvar, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Este hombre piedoso, religioso, judío, fariseo, llegó al momento que cada uno tiene que llegar y enfrentar. Llegó al momento cuando entendió su propio pecado. Y cuando él fue convencido de su necesidad, ¿qué fue su reacción? Cuando el Señor le habló, él respondió, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él entendió, no es en mí mismo, sino que es en Él, es en Cristo. Él que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pablo entendió, Él es el Salvador. Él es mi única esperanza. Entonces mi confianza va a ser completamente en Él y en su provisión. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y en este momento, este es lo que estoy orando en mi corazón y esperando en mi mente que usted va también a hacer. Que usted va a leer este versículo, va a contemplar esta palabra fiel y digna, y va a decir entonces, no es solamente digno de ser recibido por todos, sino que yo voy a levantar mi mano, no físicamente, pero en mi corazón delante de Dios, y voy a declarar a Dios, los pecadores, sí, yo soy el primero. Yo soy el que necesita entonces tu salvación, tu Hijo. Gracias que soy Él, por lo cual Cristo vino para salvar. Y mirando la cruz, usted va a entender que Él que fue clavado, Él que pasó las horas de tinieblas, cuando la Biblia nos dice que sobre Él el castigo de Dios cayó, que Él fue hecho pecado por nosotros, Él que no hizo pecado, para ser nuestro sustituto, nuestro sacrificio, para satisfacer a Dios, para sufrir lo que merecemos, para proveer entonces este rescate, este escape, esta salvación. Usted va a reconocer que todo eso que ocurrió en la cruz fue para mí. Como Pablo dijo acerca de Cristo, que Él es el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y usted? Gracias al Señor, yo digo que por mí se entregó. Él es mi Salvador. Usted también puede recibir a Cristo como su Salvador. Yo termino este mensaje leyendo de nuevo el versículo con el gran deseo que usted va a considerar estas cosas seriamente, va a poner su atención en lo que dice el Dios del cielo, en su sagrada escritura. Dice Dios, palabra fiel. Usted tal vez no sabe qué creer. Y realmente no estoy pidiendo que cree tampoco a mí. Lo que estoy pidiendo que es mirando la palabra de Dios, usted va a creer lo que dice Dios. Palabra fiel. Y no solamente fiel, pero digna de ser recibida por todos, porque todos necesitan. Y Dios quiere que todos sean salvos. ¿Y qué de usted?
digna de ser recibida por todos. ¿Qué es esta palabra fiel? ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Cristo Jesús vino al mundo. El Hijo de Dios fue hecho carne, fue a la cruz, sufrió en nuestro lugar, pagó el precio. Cristo Jesús vino al mundo con este propósito, para salvar a los pecadores. Entonces, cuando Él clamó, consumado es, dijo Él que la obra es cumplida. Él cumplió su propósito, la salvación. Entonces, ahí está. El hombre puede recibir, puede creer esta palabra. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y tal vez en este momento usted, junto con Pablo, va a añadir algo. Usted va a decir, de los cuales yo soy el primero. Que el Señor bendiga su palabra y les dé ayuda para considerar bien su condición y su Salvador.